En el programa de hoy, desde el Vaticano, en el día en que vence el plazo para presentar su defensa entre cargos que lo llevarían a ser excomulgado, Monseñor Vigano publica declaración reafirmando sus opiniones contra el Papa Francisco. Desde Estados Unidos, en debate presidencial, Joe Biden plantea derogar fallo contra Roe versus Wade, que impuso el aborto en todo el territorio, mientras Trump dice que el aborto debe legislarlo cada estado. Desde México, estado de Baja California aprueba ley que permite a menores de 18 años cambiar nombre y sexo en sus actas de nacimiento para reflejar su identidad de género. Desde Perú, luego de 2 años, Poder Judicial falla a favor del municipio de Lima para seguir con restauración de patrimonio de la iglesia custodiada por franciscanos. Religiosos en desacuerdo apelarán. Desde Brasil, le contamos todo sobre las tradicionales fiestas juninas, celebrando a San Antonio de Padua, San Juan Bautista y San Pedro en junio. Natalie, llegó el viernes. Así es, Eddie, estamos muy contentos de terminar esta semana con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos como siempre en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde en el día en que vence el plazo para presentar su defensa ante cargos que lo llevarían a ser excomulgado, Monseñor Vigano publica en su página web una declaración que titula Yo acuso, reafirmando sus opiniones contra el Papa Francisco y el Concilio Vaticano II. Nuestra corresponsal Paola Arriaza amplía sobre este caso. El arzobispo Carlo María Vigano, nuncio apostólico en Estados Unidos desde el 2011 al 2016, publicó sus intenciones de no cooperar en el proceso extrajudicial que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha abierto en su contra. Se le acusa de delito de cisma por negar la legitimidad del Papa Francisco y rechazar el Concilio Vaticano II, elementos necesarios para permanecer en comunión con la Iglesia. El Dicasterio pidió al arzobispo declarar en el Vaticano el 20 de junio. Sin embargo, Vigano anunció en sus redes sociales que no se presentó a la cita ya que había recibido el aviso por correo y consideraba que su sentencia ya había sido dictada. El anuncio del proceso establece que si el acusado no comparece o no presenta su escrito de defensa antes del 28 de junio, será juzgado en su ausencia. En 2018, Vigano escribió una carta acusando al Papa Francisco de no haber actuado inmediatamente al recibir las denuncias de los abusos cometidos por el cardenal McCarrick, arzobispo de Washington entre 2001 y 2006, a quien el Papa Francisco suspendió de toda función sacerdotal y cesó del cardenalato. Vigano consideraba que el pontífice había encubierto los abusos y que le correspondía dimitir. Tras la apertura de la investigación, Vigano publicó estas palabras en sus redes sociales. No es casualidad de que la acusación contra mí se refiera al cuestionamiento de la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y al rechazo del Vaticano II. El concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del que la Iglesia Sinodal de Bergoglio es la metástasis necesaria. Las primeras declaraciones del arzobispo contra el Papa se publicaron en 2018, cuando el pontífice se encontraba en un viaje papal. En agosto de ese año, el Papa visitó Irlanda para participar del Encuentro Mundial de las Familias. Durante la rueda de prensa de su viaje de regreso a Roma, respondió a la pregunta por estas acusaciones. Estas fueron sus palabras. Leí esta mañana el comunicado. Leedlo atentamente y sacad vuestras conclusiones. Yo no diré una palabra sobre él. Creo que el comunicado habla por sí mismo y vosotros tenéis la capacidad periodística suficiente para sacar vuestras conclusiones. En 2020, la Santa Sede publicó un informe sobre el conocimiento institucional y el proceso de toma de decisiones en el caso de McCarrick. El Vaticano aseguró que el informe desmiente las acusaciones de Vigano. Recientemente, durante una conferencia en la Pontificia Universidad Urbaniana, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, comentó sobre el actual proceso extrajudicial de Vigano. Dijo que Monseñor Vigano ha tomado algunas actitudes y algunos gestos por los que debe responder. Sin embargo, subrayó de que su relación con el arzobispo había sido muy buena y que cuando este fue nuncio apostólico trabajó bien. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y en Estados Unidos, durante el primer debate electoral por la presidencia, el candidato Joe Biden prometió imponer nuevamente el aborto a nivel nacional, si bien dijo que no apoyaría el aborto en embarazos avanzados. Por su lado, Donald Trump reiteró su posición de que el aborto debe dejarse en manos de cada estado para legislarlo. El candidato republicano y expresidente añadió que no revocaría el uso de la píldora abortiva, aprobado hace poco por la Corte Suprema. Sobre migrantes, Donald Trump reiteró su promesa de realizar la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos, mientras Joe Biden desmintió que en su mandato se abran los brazos a los inmigrantes que entran en forma ilegal al país. Y ahora dirigimos nuestra mirada a México, donde uno de sus estados acaba de legislar a favor del cambio de sexo en menores de edad en sus actas de nacimiento. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
La Iglesia Católica le pidió a los mexicanos liberarse de las cadenas del narcotráfico y sus devastadoras consecuencias. Al mismo tiempo, los obispos elevaron una oración contra esta problemática, la cual, según ellos, ha dañado el tejido social y también gravemente la seguridad del país. El efecto del tráfico de drogas ha contribuido a mantener altos niveles de violencia, incluidos los homicidios, situando a México entre los países con tasas más elevadas en este aspecto, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Ante esta realidad, la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a las autoridades recién electas en las pasadas elecciones para que trabajen contra este problema. Los obispos mexicanos también expresaron su preocupación por el aumento en el consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes. En su mensaje, los prelados recalcaron la importancia de fortalecer las instituciones, fomentar una cultura de legalidad y crear oportunidades de desarrollo para los jóvenes, destacando que la lucha contra el narcotráfico debe incluir estrategias integrales que promueven el bienestar social y ofrezcan alternativas viables. En un esfuerzo para apoyar a personas vulnerables en la Ciudad de México, se abrió una casa la cual acogerá a mujeres en situación de calle, quienes convivirán día a día con profesionistas en un ex convento adaptado para esto. La Fundación Lázaro, de inspiración católica y respaldada por la Arquidiócesis Primada de México, abrió su primera casa para mujeres en el corazón del barrio de Coyoacán, al sur de la capital del país. En diálogo con EWTN, los organizadores comentaron que esta casa acogerá a 4 mujeres en situación vulnerable y a 3 jóvenes profesionales. Nuestra visión es justamente que el encuentro y la alegría sean el motor para sacar a las personas en situación de calle adelante, porque es en la convivencia y en la familia que se va a convertir esta casa, como vamos a romper estas barreras y esta diferencia y esta lejanía entre las personas en situación de calle y las personas que están con un trabajo estable y con una familia estable. La Fundación Lázaro, que ya cuenta con 15 casas operativas en España, Suiza y Bélgica, tiene planes de abrir 3 más próximamente. Cada residencia está segregada por sexo, ofreciendo a cada residente su propia habitación. Los criterios de admisión incluyen el compromiso de no consumir alcohol ni drogas, evitar la violencia, participar en una cena fraterna semanal y contribuir económicamente. Además, los residentes reciben apoyo de trabajadores sociales para abordar aspectos psicológicos, médicos, laborales y seguimiento en adicciones. En el estado de Baja California, al norte del país, se aprobó una reforma conocida como Ley de Infancias Trans, la cual permitirá a menores de edad cambiar su nombre y su sexo en las actas de nacimiento. El objetivo de la reforma es reconocer el derecho a la identidad de los menores y establecer un proceso expedito para realizar los cambios solicitados. En marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un artículo similar en el Código Civil de Puebla que exigía mayoría de edad por tales modificaciones, argumentando que limitaba el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans. Este fallo sentó precedentes para que los varios congresos locales permitieran ajustes en las actas de nacimiento a cualquier edad. La aprobación de la reforma ha generado diversas reacciones entre los residentes del Estado y las organizaciones civiles. La plataforma Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia expresó preocupación, señalando que la modificación podría fomentar la confusión y la disforia en la sociedad. Además, elogió a los legisladores que se opusieron y criticó lo que perciben como una imposición de la ideología de género. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Nos vamos a España para contarles que la Arquidiócesis de Burgos respondió a las 10 ex monjas clarisas cismáticas excomulgadas este mes y que ahora reclaman la posesión del monasterio del cual no quieren salir. Los detalles en el siguiente informe. Las 10 ex monjas cismáticas insisten en quedarse en el convento de Belorado. Dicen que es su patrimonio en forma vitalicia. En un reciente comunicado expresan: el monasterio de Belorado consta inmatriculado en el registro de la propiedad en virtud de un documento privado de 1969 que confiere el 100% de su pleno dominio a la comunidad de religiosas clarisas de Belorado, sin que conste mayor condición o carga añadida. Las excomulgadas monjas cismáticas dicen haber acordado ocupar el monasterio solas, sin el falso obispo excomulgado Pablo de Rojas y su acompañante, a quienes siguieron. Sobre esto sostienen que se fueron de forma voluntaria.
La arquidiócesis de Burgos respondió diciendo que efectivamente el monasterio es propiedad de la comunidad de religiosas clarisas de Belorado, pero no de las ex monjas cismáticas, pues desde el momento en que incurrieron en excomunión ya no forman parte de dicha comunidad. En su comunicado, Burgos señala: Sí lo poseen las 8 religiosas que siguen perteneciendo a la comunidad de clarisas. El título legítimo corresponde a la persona jurídica, es decir, a la comunidad de religiosas clarisas de Belorado y no a las personas físicas. El diario ABC informó que las cismáticas han creado 2 asociaciones civiles, una para Belorado y otra para la figura jurídica de Derio, donde pretenden trasladar las propiedades para intentar hacerlas privadas. Las asociaciones tienen ambas como presidente a la ex abadesa Laura García de Viedma Serrano. En un comunicado, las ex monjas cismáticas también acusan al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, de poner a la opinión pública en su contra y amenazarlas. Esto fue negado por el comisario pontificio. Esta comisión gestora jamás ha expresado ninguna amenaza ni ningún tipo de coacción. Nuestra actitud ha sido, es y seguirá siendo de respeto y consideración hacia las ex religiosas. Las excomulgadas advierten que la titularidad del monasterio deberá ser dirimida en tribunales. Por su parte, la arquidiócesis de Burgos también sostiene estar dispuesta a acoger a quien quiera regresar a la Iglesia Católica. Y ahora buenas noticias de la Iglesia en Brasil con nuestra corresponsal Natalia Queiroz. Em junho, se celebram as tradicionais festas juninas, que celebram a 3 santos importantes do país. Elas são uma mostra da religiosidade popular brasileira. As festas celebram a devoção a San Antônio, celebrada el 13 de junho, São João Bautista, cuya natividad se celebra el 24 de junio, y San Pedro, que se celebra el 29 de junio. Es tradición que as festas tenham 3 fogatas com formatos distintos para representar os 3 santos. Pero a fogata de São João Bautista é a mais grande e a única que é bendecida. Segundo a piedade popular, sua madre Santa Isabel hizo uma fogata para anunciar a Virgem Maria, que estava a quilômetros de distância, que Juan havia nascido. Ademais das fogatas, há danças típicas representando as culturas do interior do país. As músicas tradicionais também são em honor a los santos. A tradição das festas juninas se remonta à época da colonização. Os portugueses la trajeron al país. Su nombre inicialmente era Juanina, en honor a San Juan. Después, con la mezcla con tradiciones indígenas y africanas, su nombre cambió a Junina. En 2023 fue promulgada una ley que reconoce la fiesta como manifestación de la cultura nacional. Desde el último sábado, luce inaugurada y bendecida una estatua gigante de la Virgen María en una ciudad en el interior de Rio Grande do Norte. El pueblo de Carnaúba dos Dantas está de fiesta con la inauguración de la estatua de 18 metros de Nuestra Señora de las Victorias. El administrador diocesano de la diócesis de Caicó, Monseñor Antônio Carlos, celebró la misa y bendijo la imagen. También hubo presentaciones teatrales y musicales en otro momento de la ceremonia. En su homilía, Monseñor Carlos dijo que María es la madre que acoge a sus hijos y los atrae para sí, los cuida y los lleva al encuentro de su Hijo Jesús. En Brasil, la devoción a Nuestra Señora de las Victorias se remonta a 1927, cuando un hombre fue curado de malaria. Como agradecimiento, llevó a la ciudad de Carnaúba una pequeña imagen de esta advocación y la puso en lo alto de un monte. En el local fue construida una capilla que se volvió local de peregrinación. Para los muchos devotos que vienen aquí a nuestra comunidad a renovar sus promesas y pagar sus votos, hoy es una inmensa alegría para nuestro pueblo, un sueño inimaginable, ¿verdad? Creo que nunca se nos pasó por la cabeza que algún día podríamos construir una imagen de este tamaño. La imagen está construida en fibra de vidrio y se luce en la plaza central de la ciudad. La diócesis de Caicó tiene previsto construir un santuario en el lugar. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Perú, luego de 2 años, Poder Judicial falla a favor del municipio de Lima para seguir con la restauración del patrimonio de la iglesia custodiada por franciscanos. Religiosos en desacuerdo apelarán. Desde Costa Rica, conocido cantautor Martín Valverde, nacido en este país, agradece las oraciones y apoyo ante la muerte de su menor hijo, Pablo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora ponemos nuestra atención en el Perú. Luego de 2 años, el Poder Judicial falla a favor del municipio de Lima para seguir con la restauración de un patrimonio de la iglesia custodiado por los franciscanos. Los religiosos en desacuerdo apelarán. Nuestra corresponsal Bárbara Socorro nos explica los detalles con las versiones de las dos partes en conflicto. Estoy en la plazuela de San Francisco de Asís, en el centro de Lima. Desde hace 2 años, este desagradable cerco perimétrico, debido a las obras de restauración paralizadas, dañan la imagen de este preciado patrimonio de la iglesia, desalienta las peregrinaciones y visitas al Museo del Convento de San Francisco. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí les cuento. Madrugada del 5 de febrero del 2022, la Municipalidad de Lima derriba el cerco que rodeaba la Basílica y Convento de San Francisco en el centro de la capital, alegando un proceso de recuperación histórica, artística del templo y del espacio público. Ante los hechos, la provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú, guardianes de la Iglesia de San Francisco, reaccionó demandando al municipio el cargo atentado contra un patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO en 1991. El Poder Judicial paralizó las obras de restauración que ejecutaba la comuna limeña. Esta semana, luego de 2 años de conflicto, el Poder Judicial declaró improcedente la demanda de los franciscanos. Le dio la razón a la Municipalidad de Lima. Adelantándose a la resolución, representantes del municipio de Lima y de la cofradía al lado del convento de San Francisco convocaron a rueda de prensa esta semana para dar su versión de los hechos. Dijeron que la demanda de los religiosos carecía de base legal. Les pidieron desistir. Son 6 las iglesias que ya hemos restaurado dentro del centro histórico y otras 6 las que en este momento estamos restaurando. La Iglesia de la Soledad, en donde estamos, una de ellas. ¿Cuál es nuestra intención? Recuperar la plazuela de San Francisco, que es un espacio público. Para eso tenemos la autorización del Ministerio de Cultura y de la UNESCO. Es lamentable, ¿no? El espacio más conocido de la ciudad, donde vienen los turistas, donde la gente se toma fotos, el espacio donde se llevan a cabo las ceremonias religiosas, está totalmente cerrado, lleno de basura, un terral. Y los argumentos de la demanda de los franciscanos, la verdad que no tienen respaldo legal. Tenemos una capilla primitiva en el atrio de la Soledad, la cual es conocida como la ventana arqueológica, ¿no? La cual inclusive es más antigua que esta iglesia, ¿no? Entonces no la podemos mostrar. ¿Por qué? Porque hay que colocar una ventana, un vidrio especial, y en este momento por la paralización de las obras no se puede concluir. También tenemos las catacumbas, unas catacumbas que son las únicas, yo podría decir en Lima y en Sudamérica, que no han sido alteradas desde su concepción primitiva, ¿no? Entonces, ese patrimonio, este proyecto que teníamos museable de enlazar tanto la capilla primitiva con las catacumbas que están debajo de donde estamos, no se puede realizar, no se puede concluir. Según estas antiguas fotografías, la plazuela de San Francisco de Asís, cuya construcción data del siglo XVI, no tenía un muro perimétrico sino hasta 1987. La comuna limeña instaló el cerco para proteger al patrimonio del terrorismo e inseguridad de la época. Para la actual gestión ya no hay peligro, por eso pretende recuperar el estado original de la plazuela. Por su lado, la provincia franciscana de los 12 Apóstoles dice que no se oponen a la restauración del complejo histórico, pero expresan que la Municipalidad de Lima solo se enfoca en lo turístico, más no en lo devocional, lo cual los religiosos defienden. Explican por qué el muro perimétrico no debió ser derribado. Pero Lima, para intervenir la plazuela de San Francisco, ha contado con el permiso del Ministerio de Cultura, pero no ha contado
con los requisitos que pide justamente la convención, que se haga un estudio de impacto patrimonial. Esa es la dificultad del problema. ¿Y cuál es la idea? Que ese muro perimétrico que se ha destruido no es patrimonio, pero y ahí justamente está, por decir, la madre del cordero, porque todo, desde que el año 1991 se declaró el Centro Histórico de Lima como patrimonio también de la humanidad, patrimonio histórico de la humanidad, todo lo que está construido, sea antiguo o moderno, forma parte del patrimonio. A los franciscanos les preocupa el posible daño a las catacumbas de seguir las obras con maquinaria pesada. Aseguran que el piso de la plazoleta está sobre las galerías subterráneas. Por su lado, la municipalidad indica que las catacumbas están al interior de la iglesia San Francisco y que lo que hay debajo de la plazuela es una subestación eléctrica. Según los prototipos del municipio de Lima, culminado su plan de recuperación, se abre el libre tránsito para la gente, con bancas para el descanso a su disposición. Sin el muro perimétrico, se favorece una mejor vista de los templos, que lucirían sus colores originales. La provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú advierte que recurrirán al Tribunal Constitucional para detener la obra y exigir la reconstrucción del muro derribado. En caso el Tribunal de Garantías Constitucionales admita la demanda de los franciscanos, las obras seguirían paralizadas por lo menos un año más hasta que resuelva. Mientras tanto, seguirán las limitaciones e inseguridad para la devoción y visitas al conjunto monumental de la Basílica y Convento de San Francisco, así como al santuario de Nuestra Señora de la Soledad en el Centro Histórico de Lima. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. Y en Costa Rica, el conocido cantautor nacido en este país, Martín Valverde, dio el último adiós a su fallecido hijo Pablo. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta esto y más. Tengo un niño especial. Tengo un niño especial. Tengo un niño especial. Mi niño especial es el nombre de esta canción que el cantautor católico de nacionalidad costarricense Martín Valverde estrenó en el año 2001 como tributo a todas las familias que fueron bendecidas con niños en condición especial. Pablo, su tercer hijo, nació con parálisis cerebral y llegó a transformar la vida de Martín, su esposa Elizabeth Watson y sus otros hijos Daniela y Martín. En el año 2017, el artista, su esposa y su hijo Pablo fueron víctimas de un accidente automovilístico que resultó en una serie de complicaciones de salud. Sin embargo, la familia, aferrada a su fe, no cesó de orar, logrando salir adelante a pesar de la magnitud del accidente. Hace un año, Pablo presentó un quebranto en su salud. Y tras muchos exámenes, en junio del 2023, los médicos lograron determinar que tenía leucemia y el pronóstico no era positivo. Desde ese momento, seguidores alrededor del mundo oraron por Pablo. El pequeño guerrero que luchó durante un año finalmente regresó a la casa del Padre el pasado 22 de junio. Con palabras de esperanza, Martín Valverde dio a conocer la partida de su hijo. Lo primero y antes que nada es agradecerles de todo corazón su cercanía, su oración, su cariño, su mostrar que están ahí con nosotros por más lejos que estén. Pidan por nosotros, estamos pasando un puente interesante de reacomodo. Pablo ya tuvo su Pascua, ya tuvo su encuentro de mis brazos, llegó a los brazos de su padre y estamos con esta confianza. Poco antes de morir filmé a Pablo. Ya me lo había dicho 100,000 veces, pero no lo tenía en grabación, así que, pues, aunque lo iba a recordar siempre, quería aprovechar. Y creo que ahora se los comparto con mucha alegría. Son instrucciones de Pablo para lo que tengo que cantar, lo que tengo que decir y tengo que mantenerme firme en decir. Es una conversación que tuvimos muchas veces, pero esta vez la grabé sabiendo que ya iba a ser de las últimas. Queda para que lo escuchen, queda para que lo compartan, queda para que sepan que la misión sigue. La misión sigue y algún día nos volveremos a ver y a abrazar. ¿Qué voy a decirles en los conciertos? Dime.
Vas a cantar la llama como Jesús, no miedo en todo. ¿Qué más? Y no te rindas. ¿Y qué les digo además? Que la muerte no tiene última palabra. Que la muerte no tiene la última palabra, papi. ¿Que la tiene quién? Jesús. Sí, señor. Bye. Un beso. Bye. Gracias a la ayuda de distintas instituciones, feligreses, los misioneros amigonianos y el obispo de la diócesis de Limón, los indígenas de esta zona recibieron apoyo espiritual y asistencial. En Costa Rica, alrededor del 20% de los hogares se encuentran en situación de pobreza. Sin embargo, cuando se refiere a las poblaciones indígenas, el porcentaje es alarmante. Entre los 8 pueblos indígenas en la población de la zona Huetar Caribe, el 94% del pueblo Cavécar no puede cubrir sus necesidades básicas. Por esta razón, los seminaristas amigonianos provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Ecuador visitaron la provincia de Limón, acercándose a 3 comunidades indígenas junto con el obispo de la diócesis, Monseñor Javier Román Arias. En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Nuestras oraciones también por Pablo. Gracias amigos, es todo por hoy. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.